Los antecedentes. El Tratado de Ayacucho de 1867 por el gobierno de Mariano Melgarejo, en el que dio a la venta tierras bolivianas al Imperio de Brasil. En total, Bolivia vendió 2.400 kilómetros cuadrados a cambio del pago de 2 millones de libras esterlinas y del compromiso brasileño de construir un ferrocarril llamado Madeira-Mamoré. Como segundo antecedente es que en 1899 el gobierno boliviano instaló en la región del Acre un puerto aduanero destinado a recaudar impuestos sobre la exportación del caucho. Esto generó rechazo en los asentados del lugar y armaron una revuelta del Acre. Y por último, en el siglo XX, la política y economía de Bolivia estaba en una situación precaria por la Guerra Federal, que fue en 1859. Ahora les voy a hablar sobre las causas. ¿Cuáles fueron los motivos que llevaron a estos países a la guerra? Bolivia y Brasil se disputaban un territorio denominado el Acre. Esto debido a los límites imprecisos de la época. ¿Y por qué este era un territorio tan importante, tan valioso? El Acre era una zona donde abundaba el árbol de caucho. Desde el año 1879 se vivía en el mundo la fiebre del caucho, una sustancia natural extraída de estos árboles con la cual se fabricaba la goma, un material altamente demandado a nivel mundial debido a que inventos como el cable eléctrico, los neumáticos de goma hacían que empresas como Goodyear, financiadas por Estados Unidos e Inglaterra, tengan alto interés en la explotación del caucho. Otra de las causas es que el territorio del Acre se encontraba bastante alejado de las principales ciudades de nuestro país y de los centros urbanos. Esto hacía que tengamos menor población en la zona, además del hecho de que era bastante difícil ingresar, solo podíamos llegar mediante ríos. Lo que me lleva al siguiente punto, que fue que Brasil tenía un gran asentamiento en la zona. También esto debido a que en el año 1877 hubo una masiva migración debido a una sequía y los brasileros, en busca de un mejor territorio donde vivir, encontraron la zona del Acre, donde comenzaron a explotarlo. La causa principal de este conflicto fue que Bolivia, en su intento de regular la explotación del Acre por parte de Brasil, instala un puerto, un Alonso o Puerto Acre, que era una aduana con el objetivo de cobrar impuestos, lo que genera que los brasileros, cansados de pagar impuestos, se subleven y hagan una revuelta al mando de Luis Gálvez, quien proclama la independencia del Acre como una república, y esto claramente fue apoyado indirectamente por Brasil. Esta guerra se divide en dos periodos o campañas. La primera campaña inicia en el año 1899 con la presión de los brasileños para que los bolivianos abandonen Puerto Alonso, y la segunda campaña o segunda revolución acreana comienza el 6 de agosto del año 1902 con la toma de la zona de Sapuri por parte de Brasil. Primera campaña. Durante este periodo se destacan los combates de Riosinho, Amapá, Humaitá y Cajueiro. Combate de Riosinho. Este combate se da durante la noche del 12 de diciembre del año 1900, cuando 500 soldados brasileños atacaron al batallón boliviano Independencia 2 en la localidad de Riosinho. La estrategia brasileña consistía en atacar a los bolivianos durante la noche, en plena oscuridad y mientras estos dormían. Este combate fue ganado por las tropas bolivianas gracias a Maximiliano Paredes, que actuaba como centinela durante aquella noche y alertó a sus camaradas del ataque enemigo, muriendo pero convirtiéndose en héroe, siendo declarado posteriormente héroe nacional. Segunda campaña. Fue cuando sucedió un nuevo alzamiento por parte de los brasileños y tomaron la zona llamada Barranca de Bahía, actual Cobija, Pando, lo que desencadenó el combate de Bahía. Fue el 11 de octubre del año 1902 cuando el ejército de Brasil, compuesto por más de 5.000 hombres, divisó a los bolivianos en la margen opuesta al arroyo Bahía. Se trataba de la Columna Porvenir. La Columna Porvenir era un grupo de voluntarios y experimentados contratados por el ingeniero Nicolás Suárez, que contrató a estos experimentados para defender los intereses de la patria y sus propios intereses. El héroe de esta jornada fue el indígena patriota Bruno Racua, cuando lanzó una flecha de fuego hacia un galpón enemigo,
provocando un incendio que hizo que los brasileños huyan, recuperando de esta manera la zona Barranca de Bahía. A pesar de las victorias, Bolivia pierde la guerra debido a la nefasta decisión del presidente Pando de ir él mismo a dirigir el combate, ya que en su ausencia el gobierno boliviano habría buscado la salida más diplomática, ordenando la desmovilización de las tropas y ordenando la firma inmediata del Tratado de Petrópolis. Dicho tratado hace que concluya la guerra. Este tratado se firma el 17 de noviembre de 1903, en el cual se suscribían dos cosas muy importantes. Bolivia cede su territorio de 190.000 kilómetros cuadrados y a cambio Brasil daría una recompensación de 2 millones de esterlinas a Bolivia, comprometiéndose también con la construcción de un ferrocarril entre las ciudades de Riberalta Alta y Porto Velho para la exportación del caucho brasileño por parte de Brasil. Dichoso ferrocarril no se da por el mal territorio que había en esa época. Entre las consecuencias, como ya mencionamos, Bolivia pierde territorio, Brasil gana territorio. Este desenlace afecta a Bolivia para las futuras disputas territoriales que tiene con el Perú. La guerra del Acre trajo para Bolivia consecuencias muy fuertes, pero la más importante es la pérdida de los 190.000 kilómetros cuadrados que perdimos. Esto nos entristece mucho hoy en día. Gracias. Fue una guerra de territorio, porque el territorio que peleaban Brasil y Bolivia, los límites estaban imprecisos y ese territorio tenía una gran potencia económica. También estaba involucrado Perú, pero no participó mucho. La región del Acre poseía ricos yacimientos auríferos, abundancia de recursos madereros, sobre todo el árbol del caucho, que se necesitaba para hacer cables eléctricos, llantas de goma, entre otros. Bueno, fue absurdo de parte de Bolivia cobrarle un impuesto a Brasil, por la razón en que no tenía mucha fuerza en esa zona del Acre. Y estaba alejada de las ciudades y estaba más habitada de brasileros que de bolivianos. En conclusión, es otra guerra perdida para Bolivia, porque no supieron cuidar a su frontera y por querer más, en vez de ganar, perdieron. Hicieron que Bolivia pierda 190 kilómetros cuadrados de territorio.